Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado mucho revuelo, debate y, seamos sinceros, muchísima ilusión entre los fans. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ellos. ¿Están juntos o separados? ¿Son coincidencias o señales? Este vídeo es para desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que realmente importa sobre esta pareja que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Prepárense para un viaje a través de las redes sociales, las apariciones públicas y las pistas que nos han ido dejando. Para empezar, es innegable el impacto que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron juntos en la pantalla. Su química en Senkalkam fue algo que trascendió la ficción. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la manera en que sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraban, hizo que millones de espectadores se engancharan y desearan que esa magia se trasladara a la vida real. Y vaya que lo lograron, ¿verdad? Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance comenzaron a circular con fuerza. Las fotos juntos fuera de cámaras, los gestos de cariño, las entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos, todo apuntaba a que algo más que una amistad profesional estaban haciendo. Y cuando anunciaron oficialmente su relación, la euforia fue total. Los fans explotaron de alegría. Celebraron cada foto que compartían, cada viaje que hacían juntos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, un cuento de hadas moderno. Verlos en eventos, en alfombras rojas, o simplemente disfrutando de su tiempo libre, era un bálsamo para el alma de sus seguidores. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, ese que se ve en las películas y que todos soñamos con tener. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, y nosotros, los fans, éramos testigos privilegiados de cada momento. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus giros inesperados. El tiempo pasó, y los rumores de separación comenzaron a aparecer. Primero fueron comentarios sutiles, luego se volvieron más insistentes. Se decía que la distancia geográfica, debido a sus proyectos profesionales en diferentes países, estaba afectando su relación. Que las exigencias de sus carreras, sus agendas apretadas, hacían cada vez más difícil mantener la chispa viva. Las redes sociales, que habían sido el escenario de su amor, se volvieron también el campo de batalla de las especulaciones. Hubo un periodo de silencio, de un perfil más bajo en cuanto a apariciones públicas juntos. Las fotos juntos se hicieron más escasas, los likes y comentarios mutuos menos frecuentes. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando la mente del fan empieza a crear escenarios, a buscar explicaciones, a interpretar cada detalle. ¿Un comentario en una foto antigua? Seguro que significa algo. ¿Un like a la publicación de un amigo en común? Podría ser una señal de que se están viendo. La búsqueda de coincidencias se volvió frenética. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las vidas de sus celebridades, se volcaron en la búsqueda de la verdad. Entrevistas, reportajes, especulaciones, todo con tal de dar una primicia. Y nosotros como seguidores absorbíamos toda esa información, a veces con esperanza, a veces con resignación. ¿Realmente se habían separado? ¿Era solo una crisis pasajera? Las preguntas se acumulaban y las respuestas, en ese momento, eran esquivas. Entonces, un día, la noticia que muchos temían pero que se venía rumoreando con fuerza: Hande y Kerem habían roto. La confirmación, a menudo a través de comunicados de prensa o declaraciones de sus representantes, fue un golpe para muchos. El cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos, de tristeza por la ruptura, pero también de comprensión. Era la confirmación de que, a pesar de ser figuras públicas, también eran personas con sus propias vidas y sus propios desafíos. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde las coincidencias y las señales cobran aún más relevancia para los fans. Después de la ruptura, las especulaciones no cesaron. Los ojos de todos se posaron en sus movimientos, en sus interacciones. Cualquier cosa que hacían por separado, o incluso si se cruzaban en un evento público, era analizada al milímetro. Recuerdo un momento en particular, cuando ambos asistieron a un evento de moda en París.
Por supuesto, las redes sociales se encendieron. ¿Habían ido juntos? ¿Se habían encontrado allí? Las fotos de uno y otro por separado alimentaron las teorías de una posible reconciliación. Los fans más optimistas decían: ven. Se siguen queriendo, solo necesitan tiempo. Los más escépticos, sin embargo, señalaban que eran profesionales y que era normal que coincidieran en eventos de la industria. Y así con cada publicación, con cada aparición, la gente buscaba patrones. Si uno publicaba una foto de un atardecer, y al día siguiente el otro publicaba otra foto similar, ¡oh sorpresa! Están pensando el uno en el otro. Si uno mencionaba a una mascota que ambos habían cuidado, la señal era inequívoca. Esta búsqueda de coincidencias es algo muy humano, especialmente cuando hemos invertido emocionalmente en una relación vista en pantalla y luego en la vida real. Queremos creer en las segundas oportunidades, en que el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. Ahora hablemos de las señales en un sentido más amplio. ¿Son estas coincidencias meras casualidades, o hay algo más profundo? Para muchos, estas señales son interpretaciones de sus propios deseos y esperanzas. Cuando queremos que algo suceda, tendemos a ver lo que queremos ver. Las redes sociales, con su naturaleza visual y a menudo efímera, son el caldo de cultivo perfecto para estas interpretaciones. Un emoji, un like a una canción antigua, una publicación en una ciudad que ambos han visitado, todo puede ser interpretado como una pista. Por otro lado, también es cierto que en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces las apariciones públicas, las declaraciones, todo está cuidadosamente orquestado. Podría ser que algunos de estos gestos que interpretamos como señales sean simplemente parte de su estrategia mediática, o incluso una forma de mantener viva la expectativa de sus fans. Es una pregunta difícil de responder, y es precisamente por eso que este tema genera tanto debate. La realidad es que más allá de las especulaciones, las redes sociales y las supuestas coincidencias, Hande y Kerem son dos personas con sus propias trayectorias. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de seguidores que los apoyan en sus proyectos individuales. Hande ha seguido trabajando en series y películas, cautivando con su belleza y su talento. Kerem también ha estado activo, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. Y si hablamos de la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Nadie tiene la respuesta definitiva. Algunas veces, las rupturas son definitivas. Otras veces el tiempo y la madurez pueden hacer que las personas reevalúen sus sentimientos y decidan darse una nueva oportunidad. Lo que sí es seguro es que, independientemente de su estado sentimental actual, la conexión que ambos tienen con su público es innegable. Lo importante, en mi opinión, es recordar que son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a vivir sus vidas sin la constante presión de las cámaras y de las expectativas de miles de personas. Si están juntos, maravilloso. Si están separados, también está bien. Lo que realmente importa es que ambos sean felices y sigan haciendo lo que aman, que es actuar y conectar con nosotros a través de sus trabajos. Y aunque las coincidencias y las señales sean un entretenimiento fascinante para los fans, creo que también debemos ser conscientes de no idealizar las relaciones ni presionar a las personas a unirse si no es lo que realmente desean o les conviene en ese momento. La salud mental y el bienestar de ellos como individuos deberían ser siempre la prioridad. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿juntos o separados? ¿Coincidencias o señales? La verdad es que no podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la energía y la conexión que transmiten, ya sea como pareja o como individuos, es algo que resuena profundamente con el público. Y esa conexión es, quizás, la señal más importante de todas. Es lo que hace que sigamos hablando de ellos, que sigamos buscando pistas, que sigamos ilusionándonos con sus posibles futuros. Así que para resumir, hemos explorado la historia de Hande y Kerem, desde su química en pantalla hasta los rumores de su relación, su ruptura y la constante búsqueda de coincidencias y señales por parte de los fans. Hemos visto cómo las redes sociales se convierten en un tablero de ajedrez de especulaciones y cómo nuestra propia esperanza puede llevarnos a interpretar detalles como pistas irrefutables. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de estas señales y la importancia de recordar que, detrás de las cámaras y las pantallas, hay personas con sus propias vidas y decisiones. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad?
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es invaluable. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Han notado ustedes alguna señal particular? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que podamos seguir generando conversación. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.